En la parte inferior derecha hay un cuadrito que dice récord. Ah, sí, ya lo vi, gracias. No hay de Ahora qué, Fray. ya se está registrando. Bueno, Perfecto. entonces A ver, ¿se va vamos a a... repetir la 1? No, no es la 1, es el dogma de la Asunción. Ese era el cuarto tema que yo di. Lo di ¿qué día fue? Ah, El martes pasado, sí, porque el padre José Luis sí, habló miércoles y ayer jueves. De modo pues que sí. este tema de la Asunción, veíamos que está en el libro este grandote que tenemos de de los dogmas. Es este libro, ¿sí lo ven? No, yo No, no lo veo a usted, No, Fray. ¿Nadie lo ve? no, no. Fray. A ver cómo le hago aquí, Jorge, ¿El de para... Detzinger? El Denzinger, sí. Ahorita ya tiene conectada su cámara. ¿Ya? Eh, Hay que fijarnos que sí esté en el loguito de... ¿De la cámara? Ajá, ya ve que en la pantalla aparece un logo como de un lente de cámara. ¿Sí Sí, aparece eso? sí aparece, pero está cruzada con una línea roja. Ah, dele clic ahí. Ya lo vemos. Ah, qué bueno. Ya lo vi. Ya. Ay, qué Bueno, bueno. este es el Sí, libro que Fray. les digo, Sí, en el que están escritos todos los documentos de la Iglesia Católica. Entonces, en este libro encontramos el dogma de la Asunción. Les decía yo ayer que está en el número 3900 al 3904. Son 4 párrafos en donde se explica, pues así, exhaustivamente el tema de la Asunción. Pero a nosotros solamente nos interesa en este momento tomar el párrafo que se refiere a aquello que la Iglesia debe creer como verdad revelada por Dios, porque todos los dogmas de la Iglesia son verdades reveladas por Dios. Y así lo ha decidido la Iglesia con la autoridad que Dios le dio de proponer a los fieles las verdades que debe creer cada uno de los fieles, porque son cosas que la Iglesia, junto con el Espíritu Santo que recibió San Pedro, cuando Dios le dijo, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, pues la Iglesia a lo largo de todos los siglos utiliza esa autoridad que Cristo le dio a San Pedro para poder definir, argumentar y, como dice el Vaticano II, pues tiene la facultad, el magisterio de la Iglesia, de educar, gobernar y santificar. Entonces, esas son las 3 funciones que tiene el magisterio respecto de los fieles: educarlos, gobernarlos y santificarlos. Y por medio de los dogmas, la Iglesia permite que los fieles entren en la corriente de la fe, entren en el Espíritu Divino que nos permite creer con fe firme, con fe católica, con fe universal, que proviene del Espíritu Santo, pero a la cual nosotros, cada uno de los fieles, damos asentimiento. Y el papel de la Iglesia, de los pastores, del magisterio, pues es proponernos esas verdades. Entonces ya vimos el dogma de la maternidad divina, en donde la Virgen es declarada Madre de Dios en el Concilio de Éfeso en el 431. Vimos el dogma de la virginidad, en donde la Virgen es proclamada virgen antes, durante y después del parto, por el Concilio Lateranense del año 649. Vimos también el dogma de la Inmaculada Concepción, por medio del cual la Iglesia cree que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original y que fue proclamado el 8 de diciembre de 1854.
Este dogma de la Asunción Gloriosa de María fue proclamado el día 1 de noviembre de 1950. Es decir, tiene, va a cumplir 70 años, de 1950 al año 2020, pues son 70 años, pero se cumplen los 70 años el día 1 de noviembre, en que la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Entonces, para decir que todos los santos están destinados a vivir la misma experiencia que vivió la Virgen Santísima, de ser asumida por Dios en cuerpo y alma y llevada al cielo. O como lo dice la fórmula, dice, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, proclamamos, declaramos y definimos que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esa es la formulación del dogma que nos propone el Papa Pío XII, la Iglesia Universal, acerca de esta característica de la Virgen Santísima. Y entonces, pues, en torno de esta declaración, hay que añadir aquellos elementos que propuso el Papa en esa ocasión solemne del 1 de noviembre de 1950, y que se refiere también a las partes constitutivas de la formulación de este dogma que proclamó el Papa Pío XII. Y ahí están las razones por las cuales el Papa propone esta fórmula de la asunción gloriosa de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Dice que para gloria de Dios omnipotente, que otorgó una particular benevolencia a la Virgen Santísima. También dice el Papa que para honor de su Hijo Jesucristo, quien nos rescató del pecado y de la muerte. Y dice una tercera razón, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre de Dios, la Virgen Santísima. De modo pues que esas tres razones las da el Papa para fortalecer, para argumentar, para, decir cuáles son los motivos por los cuales el Papa, como autoridad máxima de la Iglesia, como heredero de la promesa que recibió San Pedro, el primer Papa de la Iglesia, de parte de Jesucristo, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también cuando Cristo le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esos son los textos bíblicos en los que se fundamenta el dogma de la infalibilidad del Papa cuando habla desde la cátedra de San Pedro. Fue un dogma que se proclamó, la infalibilidad del Papa, en el Concilio Vaticano I de 1870. Es decir, vean cómo aquí, aunque el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en 1950, pues ya el Concilio Vaticano I en 1870 había proclamado que el Papa, cuando ofrece una fórmula dogmática desde la cátedra con esa intención de que lo crea toda la cristiandad a lo largo y ancho del mundo, esa declaración tiene la garantía de que es una declaración sustentada en esa autoridad que Cristo le dio a San Pedro y que está sustentada también en que el Papa goza del Espíritu Divino cuando proclama las verdades relativas a la fe católica. De modo pues que esas son las tres razones por las cuales el Papa afirma este dogma. Para gloria de Dios omnipotente, en honor de su Hijo Jesucristo,
y para aumento de la gloria de la augusta Madre de Dios, proclamamos, declaramos y definimos que es un dogma divinamente revelado. Es decir, que es una verdad que el Dios omnipotente le autoriza al Papa, en este caso Pío XII, que fue el que proclamó ese dogma en 1950, el propio Dios le concede al Papa tener la certeza de que en esta declaración no se equivoca el Papa, porque está asistido por la fuerza que le dio Jesucristo a San Pedro cuando le dijo que era la piedra sobre la que fundamentaría la iglesia, y está fundamentada esa declaración también en la infalibilidad proclamada por el Concilio Vaticano I en 1870. De modo pues que la verdad revelada acerca de que la Virgen Santísima fue elevada al cielo es un dogma, es una verdad con la cual la Iglesia fundamenta su veneración a la Virgen Santísima. Y entonces después tiene algunas normas por las cuales pone como advertencia a los que no quieran creer esta verdad. Le dice, si alguno se atreviese a negar o poner en duda lo que hemos definido, sepa que se ha apartado totalmente de la fe católica y que está fuera de la iglesia. De modo pues que en esa formulación dogmática también se advierte a los que no quieren creer o a los que dudan o a los que ponen en entredicho que la Virgen Santísima fue elevada al cielo, pues también dice el Papa que esos que no quieren creer o que se atrevan a negar, se apartan totalmente de la fe católica. Es decir, que no comparten con todos los demás creyentes esta comunidad de fe que Cristo ha fundado para todos los que quieran creer en su iglesia. De modo pues que este es el tema así central, más importante del dogma de la Asunción Gloriosa de la Virgen Santísima. En este punto me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, porque hemos dicho muchas cosas. No, está muy claro. Padre, nada más quisiera que me pudiera volver a repetir, es proclamamos, me falta la de en medio y definimos, sí la tengo, pero la de en medio no. Proclamamos, declaramos. Declaramos. Y definimos. No. Sí, nada más me faltaba esa palabra. Que y eso es lo que le pasó al obispo ¿no? Que pues lo tuvieron que sacar, a Nestorio. Pero Nestorio... No era obispo. Sí era obispo. Sí. Era obispo de Constantinopla en el año 431. Sí, es cierto, sí. Y él se opuso al dogma de la maternidad divina. Este otro dogma es el dogma de la Asunción Gloriosa, proclamado en 1950. Nestorio estaba en el año 431. Sí, pero digo, es lo que le pasó, ¿no? Pues sí, porque no quiso creer que la Virgen Santísima había dado a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque tenemos que creer en estas verdades que son dogmas de todo lo que significa la Virgen María, ¿no? Que son muchísimos puntos. Así es, por lo pronto son 4, ¿verdad? Pues sí. Tenemos 4 verdades que se refieren a la Virgen Santísima. En total se han proclamado 36 dogmas. 36 dogmas, de los cuales pues los más importantes que tenemos son los que proclamamos cuando rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, creo en el Espíritu Santo,
creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Allí en el credo tenemos esos 8 dogmas acerca de Dios y de la Iglesia. Y en el credo también decimos, creo en Jesucristo que nació de la Virgen Santísima. Ahí tenemos en el credo la proclamación de nuestra fe en que la Virgen María es Madre de Dios porque lo dio a luz. De modo pues que los otros dogmas se refieren al pueblo de Dios, a la Iglesia, al Papa, por ejemplo, ese que ya decíamos, de la infalibilidad, es decir, que el Papa cuando define alguna verdad revelada, tenemos la plena seguridad de que no se equivoca, de que no nos está diciendo mentiras, de que el Espíritu Santo ha iluminado la mente del Papa y de los que se han reunido en torno a él para estudiar esa cuestión y por eso lo proclaman como una verdad revelada. Bueno, un apunte acerca de esta cuestión de lo que es dogma. Como sabemos, en el Concilio Vaticano II se proclamaron 4 constituciones, de las cuales son 2 dogmáticas y 2 pastorales. ¿Cuáles son las 2 dogmáticas? Es decir, ¿cuáles son las que contienen verdades reveladas por Dios a la Iglesia? La Constitución dogmática sobre la Iglesia, que es la Lumen Gentium, y la Constitución dogmática sobre la Sagrada Escritura. Las otras 2 constituciones se les llama pastorales, que son la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, y la otra constitución, que también es pastoral, sobre la liturgia, sobre la importancia de la liturgia en el culto de la Iglesia. Pero entonces la cuestión de que esas 2 constituciones sean dogmáticas, tanto la Lumen Gentium como la Dei Verbum, que es la que se refiere a la Sagrada Escritura, son términos que elevan la calidad del documento porque lo ponen en el nivel de que todo lo que se dice ahí debe ser creído con una fe católica, con una fe auténtica. Y en las otras constituciones, que no son dogmáticas, que son solamente pastorales, pues lo que se dice allí es para ayudar a la comprensión de los fieles de todo lo que ocurre en la Iglesia, pero lo que se dice ahí no está obligado a creer el fiel creyente lo que se dice en esas constituciones pastorales, como son la Constitución, ya les decía yo a ustedes, Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, y la otra constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que tampoco es dogmática. La que sí es dogmática es Dei Verbum, que se refiere a la importancia de la palabra de Dios, de la revelación, de la constitución de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, del magisterio, que son las 3 fuentes de la revelación, y que en esa constitución se nos dice de qué manera la Iglesia puede, todos los fieles podemos asumir la vida divina a través de nuestra fe, de nuestra aceptación, de decir, sí creo que Dios ha revelado estas verdades para que yo pueda salvarme. Por eso es tan importante el término dogmático que se pone en esas 2 constituciones. La Lumen Gentium, constitución dogmática sobre la Iglesia, y la Dei Verbum, constitución dogmática sobre la Sagrada Escritura. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ay, sí. Sí, por favor, dígame. No la escucho. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Nadie? No. Bueno, No, entonces
ya les decía yo que el otro aspecto importante de la Asunción era este aspecto de que María es imagen de la iglesia futura. De modo pues que el párrafo que les voy a leer está en este otro libro, que es el Diccionario de Mariología, que les decía yo ayer, antier, que por favor vieran que este documento está publicado, primero se publicó en italiano en 1986 en italiano, pero luego se publica en español en el año 2001. Este documento, publicado por la editorial San Pablo, tiene ese documento en donde la explicación del dogma de la Asunción trae este otro aspecto importante de la imagen que significó el Arca de la Alianza para el pueblo judío, que para nosotros los católicos representa una imagen en el Antiguo Testamento de la Virgen Santísima. ¿De qué manera la Virgen Santísima es imagen del Arca de la Alianza del Antiguo Testamento? Pues aquí lo explica muy bien el padre Arístides Serra, que es un fraile siervo de María que todavía vive, que da clases allá en Roma, donde yo estudié en el Mariano, y que quiero proponerles la reflexión que hace el padre Arístides Serra acerca de qué manera la Virgen María es la imagen del Arca de la Alianza, o más bien, el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento es imagen de la Virgen Santísima, sobre todo en este aspecto de su asunción gloriosa. Entonces aquí el padre Arístides Serra cita dos documentos, son dos documentos apócrifos de la historia de Israel. Uno es el documento que se llama es un documento de la época del exilio, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega a Jerusalén en el año 597 a.C., y esa invasión de Nabucodonosor de Babilonia en Jerusalén, en Israel, dura hasta el año 587. Es decir, duró 10 años la invasión de Nabucodonosor en Israel, y que saqueó todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, e hizo pedazos todos los objetos de oro, y luego incendió el templo de Jerusalén y despojó ese templo de todos los objetos preciosos que servían al culto. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, del 9 al 17. El relato de cómo Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén y se llevó los tesoros de allí. Y luego, en otra obra apócrifa, que es el segundo libro de los Macabeos, dice que el profeta Jeremías, celoso de que Nabucodonosor estaba robando todas las cosas del templo de Jerusalén, se llevó el Arca de la Alianza. Como sabemos, el arca era una especie de mesa, un cajón, en donde adentro de esa arca estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, el báculo de Aarón con el cual Moisés partió en dos el Mar Rojo para que atravesaran los judíos para liberarse definitivamente de Egipto,
y unos pocos granos del maná que Moisés había recogido en el desierto. Esos tres elementos significaban para el pueblo judío la presencia de Dios a lo largo del camino de su peregrinaje por el desierto, que duró 40 años. Y entonces era la compañía, el acompañamiento, era la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque esa arca de la alianza que contenía esos signos sagrados, las tablas de la ley, el báculo de Aarón, los granos del maná, acompañaron al pueblo judío a lo largo de toda su peregrinación, desde que Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí, hasta que entraron a la tierra prometida. Y todavía cuando entraron, transcurrieron todavía como 200 años para que Salomón construyera el templo de Jerusalén. Y en ese templo de Jerusalén se puso, en el lugar del Santísimo, se puso esa arca de la alianza. Eso ocurre hacia el año 1100, es decir, Salomón construye el templo de Jerusalén hacia el año 880 o 900 antes de Cristo. Y luego llega Nabucodonosor en el año 597, es decir, unos 203 años después de que Salomón construyó el templo, y Nabucodonosor se lleva todas las riquezas del templo de Jerusalén, no más porque quiere destruir todo lo que encuentra en Jerusalén y quiere deportar, llevarse a los hombres en edad productiva a que trabajen en Babilonia. Entonces, el profeta Jeremías, dice ese relato del segundo libro de los Macabeos, que fue al monte Nebo en ese año de 587 antes de Cristo. Y ¿No había dicho el segundo libro de los Reyes? Sí, pero ese se refería a que es el año en que comienza el asedio de Nabucodonosor sobre el templo de Jerusalén. Y el año 587 es cuando el profeta Jeremías se lleva el arca, porque esa invasión de Nabucodonosor duró 10 años, del año 597 al año 587. Son 10 El de los Macabeos es otro. ¿Cuál es el de los Macabeos? El segundo libro de los Macabeos, que es del siglo, escrito en el siglo segundo antes de Cristo, relata de qué manera el profeta Jeremías, celoso de lo que estaba haciendo Nabucodonosor en el templo de Jerusalén, decidió llevarse el arca de la alianza a un monte que se llama Nebo. Y allí en una cueva escondió el arca de la alianza el profeta Jeremías y la tapó, la cerró, la selló, porque no quiso que nadie más supiera nada de esa arca. Y entonces tiene que ver con el texto también del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, en donde dice: se abrió el templo de Dios, el que está en el cielo, y se vio en su templo el arca de la alianza. De modo pues que el profeta Jeremías, lo que hizo en el año 587, tiene concordancia con lo que revela San Juan el apóstol en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, cuando dice que esa arca de la alianza que Jeremías hizo esconder, hizo desaparecer en el año 587 antes de Cristo, volverá a resplandecer esa arca en el cielo, en el reino de Dios, cuando se haya consumado la historia. Por eso dice el Apocalipsis: se abrió el templo de Dios, el templo que está en el cielo, y se vio el arca de la alianza. Es decir, que entre el año 587 antes de Cristo, en que Jeremías esconde el arca, y el final de los tiempos, cuando Dios quiera revelar la totalidad de su gloria, esa arca va a permanecer oculta
en el cielo, porque así lo dice el Apocalipsis, que el arca apareció en el cielo con todo su esplendor en el templo de la Jerusalén celestial. De modo que en ese relato de lo que le sucedió al arca de la alianza por manos de Jeremías, que fue a esconderla allá en el Monte Nebo, encontramos una imagen de lo que es la Virgen María para la iglesia en el tiempo actual, porque ella está en el templo del sagrario más importante del cielo y solamente